Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Terry Mayorga y a partir de este momento pues estaré haciendo un breve análisis de lo ocurrido en las elecciones primera vuelta presidenciales aquí en nuestro país, elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer y que pues dieron unos resultados bastante sorpresivos, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta como la principal referencia las encuestas que se habían estado compartiendo a lo largo de los últimos 2 meses. Estas encuestas que por mucho erraron y que en este momento pues deja a toda la audiencia y a todo el electorado de alguna manera con dudas respecto a las que se vayan a presentar en los próximos días, porque muy seguramente estaremos nuevamente todos atentos a los resultados de las encuestas. ¿Qué tan creíbles sean? No lo sabemos. Pero vamos a dedicarnos puntualmente a los resultados. Una estrategia de marketing por parte de una campaña en la cual pugnaban o propendían por ganar en primera vuelta. Esta situación, si bien fue exitosa, tuvo un efecto positivo. Gracias a eso podemos decir que hoy es una elección histórica en donde los candidatos punteros en primera vuelta entre los dos sacan 20 millones de votos. Esto es algo verdaderamente histórico y que yo recuerde no ocurría desde las elecciones en las que Samper y Pastrana se enfrentaban en su momento por allá en 1994. Entonces es una elección histórica. La estrategia de marketing de la izquierda. La estrategia de marketing de la izquierda, sí vamos a permitir unir a las personas que quieran unirse al en vivo, a discutir, a hablar con nosotros, son bienvenidas, claro que sí, hablar conmigo aquí en esta cuenta personal. Hablaba del tema de los resultados, que no se veía una elección así, es histórica desde ese punto de vista, pero también resulta ser contraproducente tanto optimismo por parte de las huestes del pacto histórico, debido a que de no lograr ese objetivo de ganar en primera vuelta, esperaría todo el electorado que por lo menos quedaran de primeros en la elección, ¿no? Si bien no alcanzaran el objetivo de ser electos en primera vuelta, por lo menos sí liderar las elecciones y los resultados. Esta es la primera gran sorpresa y pues que deja el primer gran ganador de la jornada, Abelardo de la Espriella, que sin maquinaria manifiesta, porque obviamente no llegó allí sin el apoyo partidista, por ejemplo, en Cundinamarca, de toda la derecha cundinamarquesa y de las grandes fuerzas que influyen en cada uno de los municipios de este departamento. Por eso decimos que manifiesta no. Pero sin embargo, pues logran acumular o aglutinar alrededor pues bastante apoyo, y en los territorios se vieron varios partidos de derecha pues haciendo ese trabajo electoral por Abelardo de la Espriella, y pues se ve en el departamento de Cundinamarca y en los resultados generales en lo que es la región central en nuestro país. Este es el primer ganador. Segundo ganador, diría yo, dentro de todo lo que ha venido ocurriendo, Sergio Fajardo, que de alguna manera con 1 millón de votos pues resulta siendo bastante atractivo para la derecha y para la izquierda en este instante, porque pues finalmente tiene una capacidad decisoria determinante de cara a la segunda vuelta, porque con 1 millón de votos pues se acerca bastante un candidato al otro, o por el contrario se aleja bastante uno de los candidatos del otro. Pero en cuanto a que sea esta una operación aritmética de trastear votos para un lado y para el otro, pues yo consideraría que no es tan así, que va a depender muchísimo de varios factores, como la disposición de Iván Cepeda a asistir a debates, a escuchar qué es lo que se piensa verdaderamente de cada una de las propuestas, cuáles son esas propuestas, si es la profundización de este plan de gobierno y si verdaderamente considera la izquierda que Cundinamarca en este caso o que la nación entera pues están de acuerdo con lo que ocurrió en los últimos 4 años. Yo creo que por allí pasa el porqué de los resultados, ¿no? Hay un cansancio, sí, de un protagonismo permanente del presidente, no desde la ejecución del presupuesto, no desde la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Nacional,
sino desde las redes sociales generando polémicas sobre cualquier decisión que lo afectara o que no le llevara la razón o no le diera la razón en su idea de país o en su idea de lo que es gobernar, que muchas veces pues trató de hacerlo por encima de lo establecido dentro de la democracia en nuestro país. Este cansancio creo que llevó a que Iván Cepeda no lograra ese gran margen que le permitiera ganar en primera vuelta. Contrario, sí, supieron capitalizar muy bien la derecha, pues ese cansancio, ¿no?, en algunas personas, en algunos sectores, y logran pues este gran triunfo. No sé qué piensen ustedes, la persona que quiera unirse, expresar su opinión de lo que ocurrió, de cómo perciben desde Cundinamarca o desde diferentes partes del país, cómo percibieron esos resultados, cómo percibieron el que Abelardo de las Priellas, sin un partido, jamás habiendo participado en política, que es un fenómeno bastante recurrente hoy en Latinoamérica, que hay esos que se llaman outsiders y que llegan a la política, irrumpen y pues tienen unos resultados importantísimos como los que obtuvieron el día de ayer con esta fuerza del tigre y ese símbolo del tigre y bueno, y todo ese tema de marketing que al parecer funcionó en dos campañas, que fue la de Cepeda y la de Abelardo de la Espriella. Gran derrotada a Paloma Valencia, que no logró aglutinar ese querer de la derecha de este país, de recuperar el rumbo, ¿no?, de lo que denominan ellos recuperar el rumbo. Entonces también es una de las grandes derrotadas, una votación muy pobre y una gran derrota por segunda vez en las elecciones del Centro Democrático, porque hace 4 años Federico Gutiérrez se quedaba también, que era el candidato del Centro Democrático, y se quedaba en la primera vuelta. Vuelve y se repite esa situación y podemos decir que el uribismo ha muerto, más no el espíritu uribista, porque el espíritu uribista de patria, de seguridad y de toda ese discurso patriotista y de seguridad, pues sigue tan vigente y lo ha encarnado bastante bien Abelardo de la Espriella y ha cosechado, gracias a eso, a esa interpretación, ha cosechado el triunfo el día de ayer para sorpresa de todos, porque realmente, si bien pensábamos en un escenario de segunda vuelta, no pensábamos en un escenario de segunda vuelta con Abelardo de la Espriella a la cabeza. Eso era impensable para todos, eso lo tenemos que admitir todos. No sé qué clase de cálculos haría él, qué clase de estudios haría él al interior de su campaña para llegar con tanta confianza y finalmente pues alzarse con la victoria. Vamos a hablar un poco del por qué se da en Cundinamarca. En Cundinamarca los resultados son bastante importantes para Abelardo de la Espriella y logra la victoria Iván Cepeda únicamente en ciertos municipios de Sabana Occidente, de Sabana Centro, la capital de la provincia de Sabana Centro, Zipaquirá, y algunos municipios de Sumapaz, pero 102 municipios del departamento de Cundinamarca le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella con más del 50% en la mayoría de los casos. Si hacemos el análisis por provincia, bueno, soy nuevo acá en este tema de TikTok, no sé cómo me nombraron coanfitrión, pero no sé si se quieren subir a través de invitación. Yo acepto la invitación y discutimos y hablamos respecto del tema. Quiero agradecer a las personas que se están conectando, que entran, que salen. Ya vamos llegando a 12 personas, pues es interesante, es mi primer en vivo. Y pues la idea es participar, no discutir con respeto y con objetividad respecto a lo que está pasando, a lo que pasó en estas elecciones. Estamos hablando del tema de Cundinamarca. En provincias arrasó Abelardo de la Espriella, algo más del 50% en Cundinamarca, que esto nos habla de un apoyo tácito de las grandes fuerzas políticas del departamento, pero también hay que reconocer algo, y es que en Cundinamarca el pacto histórico quedó debiendo. Hay grandes obras de infraestructura que se requieren en los municipios, hay grandes obras de infraestructura regional alrededor del tema de infraestructura de saneamiento básico y agua potable, que hoy la gobernación de Cundinamarca se echa al hombro y que no encuentra desde el Ministerio de Vivienda y Hábitat, pues no se encuentra ese eco o ese apoyo
a los municipios que tanto lo necesitan. Más del 95% de los municipios de Cundinamarca son categoría 5 y 6 y están por resolver esas afugias en tema de agua potable y saneamiento básico, y no ha habido un gobierno que de manera decidida ayude para lograrlo. El departamento de Cundinamarca, por el contrario, ha tenido acciones concretas, ha tenido políticas concretas para avanzar sobre esos puntos que tanto requieren los territorios en el departamento de Cundinamarca, y en el tema de vías terciarias. El tema de vías terciarias, agua potable y saneamiento básico es algo determinante para Cundinamarca y para la provincia, y considero yo que si bien hay un aumento en la votación del pacto histórico para estas elecciones, hay un castigo a esa inacción del pacto histórico de no haber hecho algo a través de sus diferentes ministerios para lograr de alguna manera fortalecer el crecimiento electoral y político del pacto histórico en Cundinamarca. Contrario, tenía la posibilidad de Abelardo de la Espriella de no ser activo anteriormente, o no haberse untado de política como para llegar y concretarse o consolidarse como una figura que promete, sin la necesidad de evaluar su desempeño. Esto es algo que jugó en contra del pacto histórico, porque tuvieron 4 años para mostrar que este era el camino correcto, que el modelo de desarrollo de país que proponía el pacto histórico en Cundinamarca pues era consistente como para darle una segunda oportunidad de darle continuidad al proyecto que hubiese establecido el pacto histórico en Cundinamarca. Lamentablemente no fue así. Grandes municipios como el municipio de Soacha, las únicas acciones que se vieron fue entrega de predios que eran producto de confiscaciones al narcotráfico, a las bandas delincuenciales, y pues que no hubo una acción concreta en cuanto a muchas de las problemáticas que tiene la ciudad más importante del departamento de Cundinamarca. Pero sin embargo, la votación de Soacha fue histórica. La votación de Soacha hoy permite al pacto histórico estar en ese momento de poder pretender el poder en la ciudad. Eso es una realidad. En el municipio de Funza están en el momento de pretender poder en esa ciudad. Mosquera, Facatativá, Madrid, Zipaquirá son municipios. Gachancipá, que es una cosa también de bastante curiosa. Gachancipá, la capital, una de los municipios más importantes de la provincia de Sabana Centro, y que también resultó con una mayoritaria votación del pacto histórico. Entonces el panorama que se vislumbra también hacia el departamento de Cundinamarca es un crecimiento en las ciudades de Sabana Occidente, Sabana Centro y la Sabana geográfica, esta vez la provincia de Soacha, la parte suroccidental, que determinan que va a haber un cambio político muy seguramente en las próximas territoriales, y que fortalecerán de esa manera muy seguramente el tema del pacto histórico de cara a futuras elecciones. Hay un proceso de crecimiento que hay que reconocerlo, pero hay una falta de resultados que no le permitió al pacto histórico, obviamente, consolidar esa gestión de Gustavo Petro con un segundo mandato, por lo menos en la primera vuelta. Entonces quiero continuar con el tema de las reacciones. Hay reacciones bastante disímiles en el tema de los resultados el día de ayer. Los primeros que se pronuncian: Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, hacen sus pronunciamientos, y después llega el señor Gustavo Petro a poner el manto de duda sobre las elecciones, pero de una manera bastante particular porque ya lo veníamos refiriendo desde diferentes escenarios, en lo particular, de que es obvio que el preconteo no es vinculante. Es obvio eso. El preconteo es un tema mediático, es un tema de transparencia, de lograr mostrar que hay un proceso desde el mismo instante en el que se cierran las elecciones, pero que obviamente ese resultado no es el resultado oficial, no es el resultado legal. El resultado legal se da en un escenario un poco más controlado y con personas un poco más preparadas en el ejercicio del conteo y de la certificación y consolidación de los resultados. Es por eso que se le llama preconteo, porque el conteo oficial se da a partir de hoy. En este instante están las registradurías a nivel nacional haciendo el conteo oficial de los votos para lograr estructurar el consolidado del resultado real.
salir a decir que no se aceptan los resultados del preconteo es una tontería. Es una tontería porque si bien se puede fiar uno del conocimiento de la gente que en las mesas hace su mejor esfuerzo para contar los votos, los testigos de los partidos que llegan a vigilar cada una de las acciones que llevan los miembros de las mesas, los representantes de los partidos que también están ahí vigilantes ante esta operación, pues salir a demeritar o a devaluar o descalificar cada uno del actuar de ellos, salir a hablar del tema de software, saber, me parece un tema en lo particular, y me hago cargo de mi opinión, bastante irresponsable en un país en donde en este momento pues hay una polarización tan grande. Contribuir a eso es interferir en la institucionalidad, en la credibilidad de la nación que él mismo preside. Es una situación bastante triste y bastante particular. Es tratar de llevarse el protagonismo de una jornada en la que no es él el protagonista, en el que el protagonista es Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los protagonistas de la democracia en ese momento y nosotros somos simples espectadores y testigos de lo que ocurre y que en su momento, una vez haya unos resultados oficiales, que sí es cierto, hay que salir a pronunciarse y a dar su concepto como jefe de la nación para todos los colombianos. No para los simpatizantes de Cepeda, no para los simpatizantes de Abelardo, para todos los colombianos, porque es el presidente de la nación, no es el presidente de los miembros del pacto histórico. Y eso a grandes rasgos también nos muestra lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años en nuestro país. Entonces, esa reacción la replica Iván Cepeda de manera errónea, considero yo, porque creo que le suma más la concordia y la convergencia que tratar de polarizar aún más, sabiendo que lo que se mostró es lo que hay. Diría yo, el pacto histórico mostró ayer todo lo que tiene y entrarán a sumar a partir de hoy aquellos que no quieren que Abelardo llegue o que definitivamente consideran que el proyecto político de Iván Cepeda es el camino a seguir para el país o para continuar el camino que ha determinado, que ha dejado vislumbrar el pacto histórico. El Centro Democrático se va directamente a las huestes de Abelardo de la Espriella y sin ninguna condición. Es decir, la condición o lo que hablan ellos es la defensa de la Constitución Nacional, de la Constitución Política de Colombia, y eso motiva que todos se aglutinen alrededor de Abelardo de la Espriella, y pues es una tesis bastante interesante porque si se determina el debate alrededor de constituyente no o constituyente sí, pues considero yo que pueden desencadenarse discusiones importantísimas sobre qué es la Constitución, qué tanto nos está dando la Constitución y qué podría mejorar con una nueva Constitución. Una discusión más allá de que Abelardo representó a fulanito, de que Cepeda ayudó a fulanito, y que sería una discusión mucho más política y mucho más enriquecedora para la ciudadanía, que hoy obra más por el show business de la política que por en sí analizar los alcances de las políticas que se plantean desde cada una de las fuerzas políticas que están en contienda. En este caso, también es bastante interesante. Quería acotar algo muy interesante que ocurrió en la ciudad de Soacha y tiene que ver con las declaraciones de Natalia Moreno, candidata electa a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, y que en medios de comunicación, amigos, muchos de ellos, salió a decir unas palabras que uno, en serio, desde la democracia, desde ser garante, de estar allí como ella, Natalia Moreno, producto de la democracia, salga a decir Natalia Moreno que no va a permitir la llegada de Abelardo de la Espriella a Soacha, que él no es un personaje grato en Soacha. Es decir, la Constitución, el artículo 24, el de la libre locomoción y tránsito por todo el país, la discriminación, la hostilidad, el acoso y todas esas cosas que están contempladas en la ley, que ella va a ser legisladora, pues las deja de lado y de manera irresponsable sale a dar unas declaraciones que nadie le pidió y que muy seguramente son irrelevantes, porque en el marco de una derrota como la que sufrió ayer el pacto histórico se esperaba más un discurso
de fortaleza a las fuerzas que integran el pacto histórico, de reforzar las acciones, más que salir a mostrar el miedo que le tienen a Abelardo de la Espriella y que aquí en la ciudad de Soacha y se arrogan el derecho de hablar por todos y cada uno de los soachunos, donde hay, señora Natalia, más de un 30% de soachunos que no comparten la idea política de el pacto histórico y que también tienen derecho a participar y tienen derecho a escuchar a su candidato aquí en este territorio. Este territorio no es un territorio de combate político, es un territorio de debate de ideas y todos tenemos el derecho de escuchar a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella. La sexta ciudad más importante del país no puede estar cerrada para uno de los candidatos porque corremos el riesgo de que se nos cierren las puertas del presupuesto, las puertas de la acción política en dado caso de que Abelardo de la Espriella sea el presidente. No puede darse de esa manera y por eso es irresponsable salir a hablar de esta manera como si fueran los dueños de la ciudad, una representante a la Cámara electa con una lista cerrada que en sí su nombre no fue el escogido por todos, sino que se escogió un movimiento por el que se confía, por el que se cree es el camino democrático hacia el progreso en la ciudad y pues que no se puede salir a decir eso. Es un llamado de atención porque se entiende el pacto histórico como un partido demócrata, como un partido que respeta las reglas de la democracia y sobre todo que respeta la Constitución y los derechos de los demás. Eso quería acotar respecto a las reacciones que se dieron en el departamento de Cundinamarca. Todos los mandatarios pues salen a hablar de lo que tiene que ver y lo que respecta a la seguridad y a la garantía del desarrollo de la jornada electoral, que para mi concepto en Cundinamarca ha sido un éxito total. No ha habido un territorio en el departamento de Cundinamarca en donde un cundinamarqués no haya podido depositar su voto, hacer sentir su voz y participar y decir: Abelardo de la Espriella es el ganador en primera vuelta en el departamento de Cundinamarca. Iván Cepeda es el ganador por mucho en Sabana Occidente y en la provincia de Soacha y eso hay que respetarlo, analizarlo y evaluar cuál va a ser el futuro de cara a la segunda vuelta. El escenario futuro, ¿cuáles son esas alianzas que se van a dar? ¿Son verdaderamente borregos las personas que están alrededor de cada uno de los candidatos? Es decir, los candidatos pueden llegar a una mesa y transar a sus seguidores o a sus votantes. ¿Es así lo consideran ustedes que puede llegar a darse? Yo creería que no, yo creería que hay una autonomía desde la ciudadanía para decidir las diferentes coyunturas políticas que se van presentando. Una, pues cuando está jugando el de mi equipo, como decía Claudia López, hoy juegan los equipos de cada uno, vamos a votar por el equipo de cada uno y en segunda vuelta ya miraremos qué vamos a hacer. Esa es una gran reflexión por parte de Claudia López y ya nos resta en esta instancia de la segunda vuelta pues mirar individualmente, no que nos pongan como vacas que nos llevan en un camión y nos trastean para un lado, nos trastean para el otro. No, vamos a reflexionar hoy sobre los temas que diferencian el proyecto político del pacto histórico del proyecto político de Abelardo de la Espriella, que sí existe ese proyecto político y que hay que escuchar a José Manuel Restrepo para lograr entender cuál es el ideario de país que tiene Abelardo de la Espriella. Hay unas diferencias importantísimas, no quiero aburrirlos con el tema de ley de competencias, sistema general de participaciones, y allí es un punto determinante de diferencia entre una y otra fuerza, que no es el tema de quién es el más escandaloso, quién es el más violento, quién es el más misógino, quién es el más... porque finalmente lo que van a hacer ellos es llegar a plantear un plan nacional de desarrollo con unas metas, con una financiación y la ejecución de ese plan de desarrollo. Y allí es donde deben concentrarse cada uno de los criterios de evaluación de los ciudadanos frente a sus candidatos. Allí, ¿cómo va a ser el Plan Nacional de Desarrollo de Cepeda? ¿Cómo se vislumbra desde el programa de gobierno? ¿Cómo se vislumbra el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella como un Plan Nacional de Desarrollo? Esa es la gran evaluación que tendremos que hacer los cundinamarqueses y que tendremos que hacer los colombianos para lograr saber que, bueno, van a aumentar los ingresos de los municipios. Eso ya es una realidad. Este gobierno, si algo bueno ha hecho, ha sido aumentar a través del Sistema General de Participaciones los ingresos a los municipios, pero queda muy pendiente de la ley de competencias. ¿Qué competencia tendrán los
autoridades territoriales sobre esos recursos. ¿Sí? ¿Cómo se van a descargar esos recursos y qué acción va a tener fiscal dentro del gobierno nacional y cómo se va a reducir el Estado? Porque ya no van a necesitar que se administren esos dineros, sino que lo van a hacer los municipios directamente. Allí hay unas discusiones importantísimas que son las que tenemos que exigir como ciudadanos y no ponernos a pensar por qué Abelardo defendió a alguien o por qué Cepeda salió a acompañar en un proceso de paz a fulanito. Eso pasado es y en el pasado está. Y hoy lo que requerimos todos es analizar lo que viene para el futuro de Cundinamarca y para el futuro de nuestro país. Entonces, en ese sentido, no me resta sino invitarlos a todos a que evaluemos punto por punto los programas de gobierno y si se identifican con las necesidades que cada que abrimos la nevera hay, que cada que salimos de nuestro conjunto, de nuestra casa, vemos en infraestructura, vemos en transporte, vemos en seguridad. Si esos planes de gobierno coinciden con esas falencias que vislumbramos nosotros como ciudadanos, entonces allí entraremos a evaluar cuál es la solución que más nos conviene. Y de esa manera podemos determinar qué candidato es el mejor para nuestro país, más allá de ser simples hinchas de un partido o hinchas del otro, que es lo que tiene al país sin una claridad política y sin un sentido político de los militantes de cada una de las fuerzas políticas. Entonces, esa es la gran invitación a todos. Espero tener semanalmente un análisis de lo que va ocurriendo en la política en nuestro país para de alguna manera contribuir al debate y al enriquecimiento de cada una de las acciones de los ciudadanos, cómo debemos obrar, cómo debemos evaluar y cómo debemos actuar para lograr que este país salga del subdesarrollo político, del subdesarrollo económico, del subdesarrollo social, porque solo discutiéndolo entre nosotros los ciudadanos lo lograremos. Entre los políticos va a ser muy difícil. Ellos marcan la pauta, ellos ejecutan un presupuesto, ellos dirigen un presupuesto, pero somos nosotros quienes les damos ese poder de llegar allá a tener esas acciones. Entonces, saludarlos a todos, saludar a cada una de las personas que, más de 120 personas hubo en un momento, escuchándonos en este live. Quiero invitarlos también a nuestro medio de comunicación Cundinamarca en línea, que está disponible también con muchas noticias para todos ustedes. El análisis político lo hacemos desde acá, desde mi perfil personal, en donde sería muy interesante también invitarlos y hablar y conversar. Ciudadanos del común, que también es importante, que la importancia que nos han dado las redes sociales hoy es esa, poder hablar de tú a tú con los diferentes en el marco del respeto. A todos ustedes quiero enviarles un fuerte abrazo y hasta la próxima.